Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, aunque sea en línea. La verdad es que ya los extraño con esta pausa de diciembre, pero desafortunadamente tenemos que seguir en línea por todas las circunstancias que hemos estado viviendo con esto del virus. Pero pues esta mañana que empezamos pues el mes, el año, todavía estamos a principios. Creo que es importante empezar con una buena actitud y me gustaría primero que nada agradecerle a Dios por la vida, por el seguir aquí, por el seguir estando unos con otros y en esta actitud pues celebrar también la gente que este mes cumpleaños, ¿no? Sabemos que tenemos la costumbre de festejarlos y de darles su abrazo y demás, y todos nuestros hermanos que cumplen años el mes de enero, pues es una buena oportunidad para contactarlos, para felicitarlos, darles un abrazo virtual, ¿verdad? A todos aquellos que cumplan este mes. Entonces, si tú eres de los que cumple este mes o conoces a alguien que cumple años en enero, pues mándales un abrazo y mientras tanto acompáñame a orar por ellos y a darle gracias a Dios por sus vidas. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos estar reunidos. Gracias porque por medio de la tecnología podemos, aunque sea, estar en comunicación, en contacto, Señor. Y esta mañana te quiero dar muchísimas gracias por la gente que cumple años este mes, Señor. Gracias por todos mis hermanos que cumplen años en enero. Gracias por sus vidas, gracias por la bendición que es tenerlos, Señor, en nuestra familia y seguramente en sus familias también, Señor. Te pido por favor que tú los bendigas, les des ánimo, les des un abrazo como tú lo sabes dar, Señor, y pues te damos muchas gracias por tenerlos con nosotros y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y también como hemos tenido algunos cambios con las reuniones, ¿verdad? Con el pico de contagios que ha habido y se tomaron las decisiones de hacer las reuniones en línea, no queremos dejar pasar esta oportunidad para aprovechar y también celebrar la Cena del Señor, algo que hacemos cada mes, y creo que este inicio de año es un buen momento para analizar nuestros propósitos, para ver, frenarnos, tomar un momento y ver qué es lo que estamos haciendo. Y este año creo que es muy importante que uno de nuestros propósitos, con más intención, con más planeación quizá, sea hablar más de Jesús con nuestras palabras, con nuestra forma de actuar, con nuestros hechos, que todo lo que hagamos sea un reflejo de su amor, que todo lo que hacemos, todo lo que decimos sea un reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque es algo que el mundo necesita mucho. Entonces te pido que me acompañes esta mañana a Romanos capítulo 10. Vamos a leer un pequeño pasaje que habla de esto y espero que te motive igual que a mí me ha motivado muchas veces en mi vida. Romanos 10, vamos a leer del 8 al 15. Dice así la palabra de Dios. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, hay que ponernos a pensar que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero viene la pregunta, ¿cómo invocarán si no han creído? Y después dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Jesús si no han escuchado de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Y lo dice, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Pero hemos sido enviados.
Jesús mismo nos envió a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, las buenas de salvación. Él nos envió a predicar hasta lo último de la tierra, precisamente para que haya gente que lo escuche, porque si no predicamos, no escuchan, si no escuchan, no creen, si no creen, no invocan, y por lo tanto, si no invocan, no se salvan, hermanos. Ese es el detalle que hay que entender y tener cuidado. Entonces no hay algo que sea de más prioridad en la agenda del mundo, aunque la mayoría de ellos no lo sepan, que conocer a Jesús, conocer lo que Él ha hecho para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Y es nuestra labor predicar esto, es nuestra labor publicarlo y que la gente lo sepa y tenga esa oportunidad de creer en Él, de invocarlo para ser salvo. Y es exactamente eso lo que celebramos en la Cena del Señor. Es lo que recordamos, lo que Él hizo y lo anunciamos su muerte, su sepultura y su resurrección, para que la gente sepa lo que Él hizo y tenga la oportunidad de creer. Entonces, esta mañana, si tú has confiado tu vida en el Señor Jesús, si tú le has entregado tu corazón a Jesús como Señor y Salvador y te has arrepentido de tus pecados, te pido que me acompañes a compartir el pan y la copa esta mañana. Y si tú no lo has hecho, es un excelente momento el que tienes ahorita para reflexionar, para escuchar estas palabras y considerar cuál es tu camino y qué es lo que estás haciendo de tu vida. Y espero en Dios que tarde o temprano le entregues tu vida a Jesucristo. Entonces vamos a tomar un momento de oración para ponernos a cuenta con Dios. Vamos a llegar a nuestro Dios en oración un momentito. Padre Santo, esta mañana te quiero agradecer primero que nada, Señor, la posibilidad de poder hablar contigo y que tú nos escuches, Señor. Te doy gracias por esa intercesión de Jesús, que gracias a Él, Señor, tenemos acceso a ti. Y gracias a Él también tenemos perdón de pecados, Señor. Esta mañana yo te quiero pedir perdón por todos los pecados que cometemos, Señor. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, Señor, que te ofende y que no es digno de alguien que es considerado un hijo tuyo, Señor. Te pido por favor que nos perdones, que nos limpies, Señor, que nos des convicción para poder vivir rectamente delante de ti, Señor. Gracias por el sacrificio que hizo Jesús, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como Jesús lo instituyó en la última cena, vamos a tomar pan, vamos a tomar el producto de la vid, el jugo de uva, que hemos apartado en esta mañana para recordar lo que hizo Jesús, empezando primeramente por el pan. Y te pido que me ayudes, que me acompañes a orar por él. Padre Santo, te damos muchas gracias nuevamente porque tú entregaste tu cuerpo, Señor, entregaste tu cuerpo a ser quebrantado, partido, Señor. Entregaste tu vida en lugar de la nuestra, Señor. Pagaste el precio que nosotros merecíamos pagar y de esa forma tuvimos acceso al Padre, Señor. Te damos gracias por el sacrificio, gracias por haber molido tu cuerpo, Señor, para que nosotros pudiéramos ser limpiados de ese pecado y de esa esclavitud tan horrible que teníamos, Señor. Te pedimos que tú bendigas este pan y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces, comamos, hermanos. Y así mismo, si ya tienes tu jugo de uva, un poquito de vino tinto o algo apartado para este propósito, te pido que me acompañes a orar. Padre Santo,
de la misma forma te agradecemos muchísimo, Señor, por tu sangre que cubre nuestros pecados, Señor. Ese sacrificio que tú derramaste para propiciarnos a nosotros, Señor, para que fuéramos propicios delante de ti. Gracias por tu sangre, Señor, y te damos gracias porque podemos recordar lo que tú hiciste, Señor. Te pido que esto nos ayude, Señor, a actuar y a ser más como tú quieres que seamos, Señor, que vivamos una vida digna de ese sacrificio, de ese derramamiento de tu sangre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es exactamente lo que Dios nos ha encargado que hagamos. Que cada vez que hagamos esto, anunciemos lo que Él hizo: su muerte, su sepultura, su resurrección. Nuevamente acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos dejaste este mandamiento, Señor, esta ordenanza de hacerlo repetidas veces, Señor, con cierta frecuencia para recordar, Señor. Recordar lo que has hecho para que anunciemos delante de todas las personas con las que tú nos has puesto, Señor, lo que tú has hecho. Te pido que nos des valentía, Señor, nos des ánimo, nos des esa fuerza que necesitamos, Señor, para reflejarte más, Señor, para ser un reflejo de tu amor, hablar de tu palabra, Señor, hablar de lo que tú has hecho y que podamos extender tu evangelio, Señor, hasta el último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues desafortunadamente, como les decía al principio, no podemos estar juntos, ¿verdad? Estar físicamente juntos, pero ha llegado el momento de pues seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 15 y la Biblia nos dice que aprendemos mucho de las cosas creadas, aprendemos acerca de las cosas espirituales por medio de las cosas que fueron creadas. Lo que vemos, lo que palpamos, nos enseñan muchas lecciones increíbles. Y esta mañana nos toca hablar un poco de la vid. Esa planta que es un tipo arbusto, en algunos casos es trepadora, y la Biblia habla mucho de la vid. Y el principal chiste de la vid es que tiene un fruto que es muy especial. Porque si no diera este fruto que es delicioso, que produce vino en todas sus variedades, ¿verdad? Y pasas y una serie de cosas. Si no fuera esto, simplemente sería un arbusto. Sería un árbol como cualquier otro, con un tronco, con hojitas. Y fuera de eso, pues no tendría nada especial. A lo mejor te serviría para un poquito de sombra, o en su caso para tener leña, ¿no? Y poder tener un fuego, una chimenea, algo así. Pero verdaderamente es increíble y es diferente porque da ese fruto. Y el día de hoy vamos a, continuando con el Evangelio de Juan, el pasaje que nos toca esta mañana. Jesús nos dice por última vez en el Evangelio una declaración de yo soy, algo más, ¿no? Como hemos visto algunas de las otras en los capítulos anteriores, que decía: yo soy el pan, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas. También vimos que decía: yo soy el buen pastor. Vimos también que con Lázaro, ¿no? Que yo soy la resurrección y la vida. Y hace poquito también vimos que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todas estas ilustraciones vienen acompañadas de un yo soy, esta declaración tan importante que se repite 7 veces en el Evangelio de Juan. Y esta mañana nos toca estudiar el yo soy, la vid verdadera. Entonces, acompáñame a leer. Vamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos a leer del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Padre Santo, muchísimas gracias porque podemos acceder a tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos acceso a ella y podemos leerla libremente, Señor. Te pido por favor que tú guíes nuestros corazones esta mañana, Señor, que tu Espíritu se mueva entre nosotros y nos dé convicción, nos dé algo, Señor, que tú nos quieras decir esta mañana y eso se traduzca en una acción, en un cambio en nuestra vida, Señor, y que podamos reflejarte a ti, Señor. Te pido por favor por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, que tú le des una bendición particular, que le des una bendición increíble de poder abrirle sus ojos, Señor, y escuchar y entender lo que tú tienes para ellos esta mañana, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, este pasaje, en el contexto de lo que hemos estado estudiando, vemos que ya había terminado la última cena, ¿no? Ya están a punto de salir. Jesús como que tiene mucho que decirles todavía. Y está con sus discípulos, con su núcleo más cercano, ya sin Judas, ya nada más quedan los 11 que seguían ahí con él. Y me lo imagino como cuando terminas una cena y bueno, ya te despides y todo el mundo se para, pero como que no se quieren ir, ¿no? Entonces de repente se quedan ahí platicando en el pasillo y después en la puerta y siguen saliendo temas de conversación y después ya se van a la banqueta, ¿verdad? Y siguen teniendo más pláticas. Me imagino que estaba sucediendo algo así, porque todavía había mucho de qué platicar, todavía tenía Jesús muchas cosas que decirles. Y él ya sabía que en cuestión de horas iba a ser entregado, iba a ser arrestado y que todos sus discípulos lo iban a abandonar. Entonces les quería decir de forma muy clara y lo más posible antes de que esto sucediera. Y utilizo una ilustración en esta sección que se me hace espectacular. Y vamos a ver un poquito qué dice para entender los elementos que están aquí. Dice que Jesús es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, cuando Jesús dice verdadera, recuerden que se refiere a algo que en realidad importa, básicamente a lo que es espiritual. Anteriormente había dicho que yo soy la luz verdadera, yo soy comida y bebida verdadera, ¿no? Mi verdadera comida es mi carne, la verdadera bebida es mi sangre, y Él es el pan verdadero. Entonces, cuando Él habla de la vid verdadera, es una pista de que está hablando espiritualmente. Entonces, ya con esto sabemos por dónde empezar. Después dice que mi Padre es el labrador. Entonces, tenemos una vid y ahora tenemos un labrador. Y el labrador es el que planea la viña, es el que tiene el plan, el que la cuida y es el que manda. Pero más importante que todo, es el objetivo de plantar una viña. ¿Para qué plantas una viña? ¿Para qué plantas una vid? ¿Y para qué todo ese trabajo que conlleva cuidar y alimentar y regar y podar una vid?
El versículo 8 nos puede dar un poquito de claridad en esto, porque dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Porque claro que plantas una viña pues para obtener el fruto, para obtener la uva, ¿verdad? Para gozar de la delicia de las uvas, de su vino, de todo lo que puedes hacer con esto. Pero estamos hablando espiritualmente. Y por último tenemos también a unos pámpanos, unas ramas, unas ramitas que están en la vid. Y hay de dos tipos. Hay unas que sí dan frutos y hay otras que no dan frutos. Eso es lo que vemos hasta aquí, es lo que quiere que estemos pensando en un labrador de una viña, ¿verdad? De una vid, que es una vid verdadera, y de unas ramitas que dan unas frutos y otras no dan fruto. Y ahora que ya entendemos bien la ilustración, ahora sí vamos a profundizar en qué es lo que nos quiere enseñar. Y podemos empezar con lo que le sucede a las ramas, a los pámpanos que no dan fruto. Porque tenemos que pensar qué tan grave es no llevar fruto. ¿Qué implicaciones tiene no dar fruto? Jesús nunca esconde las consecuencias negativas de las cosas. Jesús cree que es importantísimo que entendamos la realidad de las cosas. Muchas veces cuando hablamos a otras personas y queremos hablarles de la Biblia, nos enfocamos solamente en las cosas, vamos a decir, buenas y en las cosas que Dios hace y las maravillas de Dios que son incontables. Sin embargo, no nos podemos enfocar solamente en lo bueno, porque también hay muchas consecuencias verdaderamente graves en la Biblia y es importante que la gente lo sepa. Porque si solamente nos enfocamos en, vamos a decir, en las bendiciones, muchas personas pueden pensar, pues yo no estoy tan mal, o yo no necesito esas bendiciones, así estoy bien, y tienen esa noción, o más bien les hace falta el entender por qué necesitan estar cerca de Dios, por qué necesitan estar en Él. Pero Jesús empieza por la advertencia, por la realidad directa y sin taparla en el versículo 2, diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y luego además lo recalca en el versículo 6 y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces esto suena serio, porque en realidad sí es muy serio. Hay un labrador que quiere el fruto, ¿verdad? Hay una vid y pues el labrador va a interesarse en que tenga fruto. Entonces cualquier ramita que no tiene fruto, pues la va a cortar, la va a podar para que las que sí dan fruto den más fruto. Entonces las ramas que no dan fruto son las que son cortadas, porque cuando tú haces eso, las ramas que sí dan fruto les llega más nutrientes y por lo tanto dan más fruto y cada vez van dando más y más. Esto me recuerda un poquito a dos historias que encontramos también en los evangelios. La primera está en Mateo y se las platico rápidamente. En Mateo 21 dice que Jesús iba regresando hacia la ciudad y se acerca hacia una higuera y busca fruto en ella, se acerca, pero solamente encuentra hojas. Estaba llena de hojas como si tuviera fruto, pero no tenía fruto. Entonces le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera se secó. Entonces, un árbol frutal debe dar fruto. O sea, un árbol frutal debe dar fruto, para eso es. Y aunque esté grande y bonito y frondoso, ¿verdad?, lleno de hojas, si no tiene fruto no está cumpliendo su propósito. Y a veces como creyentes podemos ser así. Podemos parecer un gran árbol, ¿verdad?, lleno de hojas y muy bonitos, pero sin fruto. Y entonces no estamos sirviendo nuestro propósito. Otra historia similar la encontramos en Lucas 13, donde Jesús usa la parábola de un hombre que tiene una higuera y que llega a buscar fruto en ella y no lo encuentra. Entonces le dice al encargado: llevo 3 años viniendo cada año, ¿verdad?, a buscar fruto en mi higuera y no lo encuentro. Entonces córtala porque está inutilizando la tierra, está haciendo que esa tierra sea inútil. Entonces este árbol que no da fruto hace que la tierra sea inútil. Entonces el viñador le dice: déjame le echo tantito abono, déjame la cuido, le hago unos arreglos y le damos chance un año más a ver si da fruto. Y si no, después ahora sí la cortamos. Entonces, aunque la higuera en la Biblia muchas veces habla o se refiere a la nación de Israel, nosotros también podemos aprender
del principio, igualmente. Dios espera fruto y vemos que es paciente y que trabaja con nosotros y hace algunas cosas para ver si damos fruto, ¿verdad? Para darnos esa oportunidad de dar fruto. Pero Él espera y es algo que tenemos que entender. Entonces, si en la ilustración las personas somos los pámpanos, somos estas ramitas, y por alguna razón existe la posibilidad de que puedan ser cortadas y puedan ser echadas en la fogata porque no están dando fruto, debemos de ponernos el saco, debemos preguntarnos la pregunta lógica, que por eso Jesús luego lo explica a continuación, en donde tenemos que ponernos el saco y preguntarnos, a ver, espérame, esto suena muy serio, o sea, yo no quiero ser cortado y menos quiero ser echado en el fuego. Entonces, ¿cómo le hago para llevar fruto? ¿Y cómo le hago para llevar más fruto y que el labrador esté contento conmigo como ramita? ¿Cómo le hago para que esto suceda? Entonces, esta ilustración nos está orillando a llegar a esto, a decir, ok, no, yo no quiero esto, yo quiero dar fruto. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo le hago para dar fruto? Jesús lo contesta en el versículo 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay algo muy interesante en estos 17 versículos porque menciona permanecer 11 veces. Y es que a veces, bueno, más bien siempre, tenemos que escuchar las cosas varias veces. Nos tienen que repetir las cosas para que las aprendamos y que se nos grabe. Entonces, si vemos aquí una ramita desconectada del tronco, en la naturaleza, lo que vemos en la naturaleza es lógico que pues, pasan unas cuantas horas, unos días y ya está seca. Separado del tronco, una ramita no puede hacer nada, no sirve para mucho. Sin embargo, por alguna extraña razón, pensamos que nosotros sí podemos llevar fruto para Dios sin estar conectados a Jesús. Pensamos que por nuestras ganas o por nuestros planes o por nuestras buenas intenciones o a lo mejor hasta nuestra disciplina vamos a poder llevar fruto, vamos a poder hacer algo para Dios. Pero dice que separados de Él no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos separados de Él es como nada porque pues no sirves para nada, no sirves para lo que Dios te creó. O sea, si tú piensas en una rama en el piso, pues no es una cosa muy útil. Literalmente, pues ya no sirve más que para hacer una fogata. Entonces, solamente permaneciendo en Él es que podemos llevar frutos. O sea, que eso es lo que quiere el labrador, el fruto que quiere. O sea, yo puedo pensar que estoy siendo muy útil, pero o sea, el labrador sembró la viña, sembró la vid para obtener fruto. Y es un fruto que es una uva. O sea, para eso la sembró. Si yo pienso que el labrador quiere sombra o que quiero alguna otra cosa, pues eso yo no soy ahí para decidirlo. El que la sembró, el que la planeó fue el labrador. Entonces la clave para poder llevar fruto es permanecer en Él. El fruto es una consecuencia de estar pegado en Jesús, de estar pegado a Jesús como la ramita en el tronco. Entonces, si estamos siguiendo la ilustración, la siguiente pregunta obvia sería, entonces, ¿cómo le hago para que pueda permanecer en Él? ¿Cómo podemos estar permaneciendo en Jesús? Y como es algo tan importante, Jesús luego en ese mismo momento lo explica, anticipa la pregunta y la contesta antes de que pregunten, para que no se fueran a empezar a desviar o imaginarse alguna otra cosa. Él mismo les da la respuesta en el versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego sigue, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, me parece increíble todo lo que menciona Jesús en estos cuantos versículos y por eso es tan importante escudriñar la palabra, ver cada palabra, cada cosa que dijo Jesús, porque
O sea, cada cosa que encontramos en su palabra, porque cada palabra es importantísima. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, es decir, si obedecemos los mandamientos de Jesús, vamos a permanecer en su amor. Y esta es la clave para poder permanecer bajo su protección. O sea, esto sucede muchas veces con nuestros hijos. Cuando desobedecen y les pasa algo, muchas veces ya que estamos platicando de, a ver, vamos a ver qué pasó, qué fue por dónde empezó todo, les trato de hacer ver que su desobediencia los pone fuera de mi protección. Porque lo que yo les digo, lo que como papás tratamos de decirle a los hijos, es por su propio bien. O sea, queremos que no vayan a hacer esto porque se ponen en riesgo. Entonces, en el momento que no nos obedecen, están fuera de nuestra protección. Entonces, a lo mejor ellos nos dicen, pues sí, pero yo quiero hacer esto, o tú nada más me privas de la diversión. Ellos tienen su perspectiva y piensan eso, pero no están viendo que lo que nosotros queremos es por su propio bien, es por su propio cuidado y su propio beneficio. También si nos dicen, yo solo me quiero divertir o yo solo quiero comer pasteles y dulces todo el día, pues sí lo puedo entender y a lo mejor hasta me puedo identificar con ellos, pero entiendo que esto no me conviene. Y lo mismo sucede con Dios. O sea, si nosotros como padres con cosas relativamente sencillas hacemos esto por el bien de nuestros hijos, pues cuánto más Dios que nos creó, que nos ama, nos dice las cosas que nos dice, porque eso es lo mejor para nosotros. O sea, nos dice que obedezcamos lo que Él nos dice por nuestro propio bien. Reforzando un poco, y en este caso Juan lo reitera en su carta, en 1 Juan 3:24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y es que son tres cosas importantísimas. Primero que nada es conocer los mandamientos de Jesús. Tenemos que saber qué es lo que dijo, porque por aquí empezamos. ¿Cómo vamos a obedecer algo que no sabemos que es una instrucción? En segundo lugar, tenemos que guardar esos mandamientos, tenemos que obedecerlos. Ya que los conocemos, hay que guardarlos, hay que cumplirlos. Porque de poco sirve saberlos si no vamos a hacerles caso, si no los vamos a cumplir, si no los vamos a obedecer. Y por último dice que nos ha dado el Espíritu Santo. Es algo que recibimos cuando creemos en Él. Es el sello de todos los que hemos creído en Él. Entonces aquí seguimos que la importancia de obedecerlo para permanecer en Él. Entonces, siguiendo la secuencia del pasaje, tenemos que dar fruto. Para hacer esto tenemos que permanecer en Él. Y para permanecer en Él tenemos que obedecer sus mandamientos. Y la siguiente pregunta, clara, obvia, sería, ¿cuáles son sus mandamientos? Por eso luego después Jesús en el versículo 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Jesús puso el ejemplo para que supiéramos cómo obedecer. Así como yo los amo, ustedes tienen que amarse entre ustedes. Así como yo obedecí al Padre, como dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, así como yo obedecí, ustedes obedezcan. Y así como yo los amé, ustedes ámense entre ustedes. Esto tiene implicaciones increíbles porque si creemos en el nombre del Hijo de Dios, creemos quién es Él. Como dice 1 Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Porque estamos obedeciendo al que manda. O sea, reconocemos quién es Él, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, ahora sí tenemos claro que lo tenemos que obedecer. Y para amarnos unos a otros, tenemos que seguir su ejemplo. Y amar a los demás más que nosotros mismos, tenemos que poner nuestra vida por la de los demás, poner a los demás por encima de nosotros mismos. Pero para poder hacer esto necesitamos tener el amor de Dios dentro de nosotros. Este amor de Dios tiene que estar fluyendo dentro de nuestro ser para que lo podamos dar, porque esto no sale de nosotros. Entonces, de otra forma, esto es imposible. O sea, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no hemos experimentado el amor de Dios, no podemos amar a los demás como Él nos amó a nosotros.
Estos son dos mandamientos aparentemente simples, pero que llegan muy, muy profundos a la lección que nos está queriendo dar Jesús a sus discípulos y a nosotros también. Entonces me gustaría en este momento tomar una pequeña pausa para recalcar el momento que Jesús escogió para decirle esto a sus discípulos. Porque ellos no sabían exactamente, o a lo mejor no sabían para nada lo que estaba a punto de suceder, lo que iba a pasar en unas horas más adelante. O sea, su mundo se iba a voltear de cabeza. Entonces, a lo mejor nosotros en este inicio de año, a lo mejor es un año con mucha incertidumbre, a lo mejor con mucho temor de lo que puede suceder o no sabemos, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo en el mundo. A lo mejor es un buen tiempo, es un tiempo adecuado para meditar en las palabras que Jesús le dice a sus discípulos en este momento. El versículo 16 y 17 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Estas palabras Jesús se las dice a su grupo más íntimo, su grupo más cercano. Les dice: yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y que lleven fruto y ese fruto permanezca. O sea, si nos adelantamos el reloj a lo que iba a suceder unas horas más adelante, su maestro iba a ser crucificado, iba a morir y lo iban a enterrar. Si ellos no entendían quién les estaba diciendo esto y por qué se los estaba diciendo y para qué se los estaba diciendo, se les iba a venir abajo su mundo. Sin embargo, les explica para qué los escogió, para que vayan, para que lleven mucho fruto y ese fruto permanezca. Estoy seguro de que estas palabras les ayudaron a los discípulos en un futuro, porque aunque pasó todo lo que pasó en la crucifixión, en su muerte, la sepultura, 3 días separados de Él, ellos ya podían tener claro para qué los había escogido, para qué todo esto que había hecho. Entonces nosotros de la misma forma, igualito nosotros, pase lo que pase, este año y cualquier otro año, es importante que nosotros sepamos para qué nos ha escogido Dios, para que vayamos, para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y es que los verdaderos discípulos de Jesús están puestos para llevar fruto. Como dice Gálatas 5:22, es muy claro cuál es el fruto del Espíritu. La evidencia de que el Espíritu de Dios vive en nosotros es que empiezan a brotar estas uvitas, este fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Porque el fruto es evidencia de que estamos pegados a Él, de que estamos en Él y de que Él está en nosotros. Porque el fruto es resultado de algo, así se le dice, es el fruto, es el resultado de algo. El fruto de una vid es la uva porque pues, es lo que produce, es natural, es el resultado natural de la vid, pues es la uva. Asimismo, el resultado natural de estar en Él es el fruto del Espíritu. Entonces, así como la vid genera uvas por naturaleza y no puede generar ni tunas, ni piñas, ni alguna otra cosa, la persona que está en Él genera este fruto, genera el fruto del Espíritu. Y también para que salgan más plantas, ¿verdad? Para que haya un árbol tenga más hijos y que la viña crezca, es necesario que haya semillas. Las semillas están en el fruto, van de la mano con el fruto. Y ese fruto que se produce en la planta es la clave para que puedan nacer nuevas plantas. El producto del fruto es la semilla que genera nuevas plantas. Es el resultado de esas ramitas que están conectadas al tronco y están cumpliendo el propósito por el que existen. La viña crece cuando hay fruto y esa semilla es esparcida en otras tierras buenas. Y no estamos inutilizando la tierra, sino que la estamos preparando para esa semilla que sale del fruto. Entonces, a lo mejor este inicio de año
Es un excelente momento para probarnos a nosotros mismos, para analizarnos objetivamente y preguntarnos, ¿estoy permaneciendo en Él? ¿Estoy obedeciendo sus mandatos? ¿Cómo ando en el tema de llevar fruto? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy llevando fruto? O a lo mejor tal vez necesitas un poco de abono, un poco de trabajo, un poco de nutrientes espirituales, ¿verdad? Un poco de su palabra para que nos recuerde quién es Él y quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. O a lo mejor tú necesitas un poco de jardinería, una podadita. Tal vez necesitas limpiarte, deshacerte de algunos malos hábitos, de algún pecado que tienes ahí arrastrando que no te deja o que está impidiendo que lleves fruto. O tal vez tú eres una rama frondosa, llena de hojas, que aparentemente te ves muy bien, pero llevas años sin dar fruto. ¿Cuál es tu situación actual? Porque sea cual sea tu situación, creo que este pasaje nos debe dejar claro que Dios espera fruto. Como veíamos al principio, lo que distingue a la vid es el fruto que da. Lo que la aparta de un matorral o de un árbol es el fruto que da. Entonces, este análisis de nuestras vidas, tenemos que ver que somos parte de la vid. ¿Estamos dando frutos o no estamos dando frutos? O sea, porque si no estamos dando frutos, somos un arbusto decorativo y a lo mejor solamente servimos para dar sombra, o peor aún, a lo mejor somos una rama seca que está próxima a ser destruida. Y la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar este año, pero la ventaja que tenemos los que confiamos en Dios es que sabemos que Él está en control. Y como Él está en control, sabemos que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Para eso estamos aquí. Y nuestro fruto permanezca, que trascienda. Es un llamado a la acción, lo que vemos en este pasaje. Porque si seguimos aquí es por la paciencia y por la misericordia de Dios. Porque aquí estamos, todavía tenemos que hacer algo. Como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hoy es el día que tenemos para pensar en esto. Hoy es el día que tenemos para reaccionar, para tomar acción, para enfocar nuestra perspectiva de hoy mismo y del 2021, ¿verdad? De este 2021, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y glorificarlo con el fruto que Él espera de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la riqueza que encontramos en ella, Señor, y por la orientación que tú nos das y la guía y la luz que tenemos por medio de ella, Señor. Gracias porque eres claro con nosotros, Señor, y nos has platicado lo que tú quieres para que no estemos en tinieblas, Señor, no estemos a tientas, no estemos adivinando, Señor, sino que sepamos que tú quieres fruto, Señor, y que para eso nos has escogido. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias porque nos has salvado, Señor, nos has ofrecido esa salvación por medio de Jesucristo. Te pido que la hagamos valer, Señor, que podamos pensar este año, Señor, y poner nuestros propósitos firmemente, Señor, sea cual sea nuestra situación, arreglar lo que tengamos que arreglar, Señor, para que tú seas glorificado, que nuestro fruto en nuestras vidas, Señor, te glorifique con todo lo que hacemos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Espero que nos podamos ver pronto. Estamos en contacto ahí por medio de las plataformas. Les avisaremos qué sigue, si nos podemos ver o no. Y mientras tanto, reciban un cariñoso saludo de mi parte y que Dios los bendiga.